Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar, por favor. Vamos a revisar. Vamos a hacer 3 días de clase de las preguntas que quedan pendientes de mi parte, que son de endocrinología, neurocirugía, otorrino. Hoy día vamos a hacer lo que es todo endocrinología, ¿ya? El día de mañana vamos a hacer neurocirugía y otorrino. Y el día lunes vamos a hacer pediatría, las preguntas extra, ¿ya? Pediatría extras y neonato también, ¿ya? Bien chicos, vamos por favor. Comencemos. Muy bien chicos, vamos con endocrino. Vamos con la pregunta número 1. Pregunta difícil. Las primeras preguntas de endocrino, doctor, son preguntas muy aisladas, ¿ya? Antiguas, aisladas, que no se han vuelto a repetir, pero que como está en el banco tenemos que hacerlo, ¿no? Vamos. ¿A qué se denomina segundo mensajero? Muy bien, tenemos que recordar que tenemos lo más básico posible, ¿no? Miren, tenemos una célula efectora, ¿ya? Una célula efectora. Esta célula te va a brindar un primer mensajero. ¿Por qué se llama primer mensajero? Porque es el primero que aparece. Este primer mensajero, que va a comunicarse con la célula diana, ¿correcto? Esta es la célula diana. ¿Ok? Tenemos una célula efectora que va a estar dándote un marcador, que es el primer mensajero, para que se comunique con la célula diana a nivel de su receptor. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y este primer mensajero qué puede ser? Este primer mensajero puede ser hormonas. Este primer mensajero puede ser otro tipo de proteínas que no sean hormonas de repente. No sé, neurotransmisores. Puede ser, por ejemplo, incluso hasta electrolitos, ¿no? Calcio, no lo sé, electrolitos. Y así. Muy bien, este primer mensajero va a estimular a su receptor en la célula diana. Y es ahí, por el estímulo de este receptor, en que va a desencadenar el proceso de un segundo mensajero. Una segunda molécula se va a formar acá a nivel de la célula diana y se llamará, como es el segundo que aparece y sigue llevando la información, segundo mensajero. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a concluir de esto? Que el primer mensajero, doctores, ¿es intra o extracelular? El primer mensajero es extracelular, porque comunica de una célula efectora a una célula diana. En cambio, el segundo mensajero, que va a desencadenar cascadas metabólicas dentro de la célula diana, se le llama segundo mensajero, es intracelular. ¿Ya? Es algo muy básico. ¿Ok? Ahora, ejemplos de este segundo mensajero. Por ejemplo, tenemos acá AMP cíclico, proteinquinasa, calcio, por ejemplo, o GMP cíclico. ¿Correcto? Son algunos de los mensajeros que por ahí tú puedes recordar. Ahora, doctores, cada uno de estos segundos mensajeros va a trabajar con ciertos tipos de primer mensajeros. Por ejemplo, ¿qué primer mensajeros pueden estimular o pueden desencadenar o utilizan a un AMP cíclico como segundo mensajero? Epinefrina, norepinefrina, glucagón, LH, FSH y así, etc. Lo mismo acá, para proteinquinasa, insulina, hormona de crecimiento, prolactina. ¿Quién utiliza calcio? Epinefrina, norepinefrina, angiotensina. ¿Quién utiliza AMP cíclico o GMP cíclico? Hormona adrenal-natriurética, óxido nítrico, etc. Entonces te vas a dar cuenta que para un mismo segundo mensajero habrán varios primeros mensajeros que utilizan el mismo, ¿ya? Muy bien, pues entendiendo eso básico, doctores, vamos a las preguntas. ¿A qué se denomina segundo mensajero? A ver, vemos acá. Intermediario de las respuestas intracelulares. Pregunta, ¿el segundo mensajero es intra? Sí. ¿Pero exclusivamente, solamente para neurotransmisores? No, nada que ver. ¿Intermediario de la respuesta intracelular? Sí. ¿Exclusivamente frente a neurotransmisores diferentes? No, igualito, no es exclusivo para ellos. ¿Intermediario de las respuestas intracelulares exclusivamente frente a hormonas? ¿Solamente es para hormonas? No, puede haber otro tipo, incluyendo neurotransmisores, proteínas, etc., ¿no? Pues, ¿intermediario de las respuestas extracelulares? No, porque este es el primer mensajero, ¿no?
¿Intermedio de la respuesta intracelular? Sí, correcto. ¿Frente a hormonas, neurotransmisiones diferentes? Claro que sí, esta es la mejor clave. Y es la clave que está en tus banquitos. ¿Ya? Estamos bien. La letra la correcto. Muy bien, vamos. 2. La dieta normal de un adulto contiene poca cantidad de ¿qué tipo de grasas? Ya, otra pregunta medio muy aislada. Ya no había dónde ponerlo, así que pues lo pusimos acá. Muy bien, las grasas, doctores. Las grasas se pueden dividir de dos tipos, ¿ya? Según el número, o mejor dicho, el tamaño, según su tamaño, y este tamaño se va a determinar de acuerdo al número o cantidad de carbonos que va a tener su cadena de grasas. Si tiene de 2 a 4 carbonos, esa es corta. Hay media, larga también. De 6 a 8 carbonos, no, a 10, discúlpame. Si tiene mayor o igual a 12 carbonos, es larga. Algunos llaman todavía muy larga también, cuando tiene mayor o igual a 20 carbonos. ¿Ya? 2 a 4 carbonos corta, media, es corta, media de 6 a 10 carbonos, larga, mayor o igual a 12 carbonos, y muy larga cuando tiene mayor o igual a 20 carbonos. Una manera de clasificar a las grasas, según el tamaño. Otra manera de clasificar a las grasas es según en esa cadena de carbonos tenga enlaces simples o tenga enlaces dobles. De eso depende. Por ejemplo, si son grasas saturadas, solamente tiene enlaces simples entre cada carbono, ¿correcto? En cambio diremos grasas insaturadas, lo que a ti te gusta, ¿no? Mentira, a ti te gustan las saturadas. Las insaturadas son las que tienen doble cadena, enlaces dobles, ¿ok? Simple, ¿ah? Muy básico es esto. Muy bien. Ahora, por ende, si tiene 2 o más enlaces dobles, se llamará poliinsaturado. Cuando solamente tiene un solo enlace doble, se llamará monoinsaturado. Oiga, doctor, ¿y el cis y el trans, cuál es la diferencia? Cis o cis es la forma natural, así como está en la naturaleza. En cambio, el trans en las grasas insaturadas, pero procesadas. Son los alimentos procesados, ¿correcto? De convertirlo en líquido, porque lo más importante o lo más frecuente es que los aceites en manera natural estén en forma líquida, ¿ok? Cuando lo procesan en forma sólida o semisólida, eso se convierte, o eso se llama trans, ¿ya? Muy bien. Dentro de los poliinsaturados podemos dividir en omega 3, omega 6. Ahí tienen los vegetales, los de animales marinos, ahí está el EPA, el DHA, el linolénico, de aceites vegetales, y omega 9, que son básicamente los monoinsaturados, también puede dividir de origen vegetal y de origen animal. ¿Ya? Muy bien. Esos son, doctores, las grasas según tamaño o según si tiene o no tiene enlaces dobles. ¿Ya? Normalmente, ¿qué es lo que nosotros comemos? Lo que normalmente come el ser humano son alimentos que tienen grasas de cadena larga, ¿correcto? Entonces acá te preguntan, ¿qué poca cantidad de ese grasa comemos? Las otras, pues, de cadena media y corta, ¿ya? La cadena media y corta. Muy bien, para responder una pregunta. Vamos, chicos. Doctor, ¿volverá a repetir eso? Ni avales, no sabe. 3. ¿Qué porcentaje de gasto energético total se consume en reposo? Muy bien, chicos, el gasto energético total que se consume en reposo, de todo el gasto energético total, ¿ok? De todo el gasto energético total, de su 100%, que tú vas a gastar toda tu energía en tu cuerpo, un 60% se va a ir para que tú vivas, un metabolismo basal, un 60%. Un 10% se va a dirigir para la termogénesis, generación de calor, y un 30% para que si estás llegando tarde te vas corriendo, ¿sí? Ya, actividad. ¿Estamos de acuerdo? 30% para la actividad física, termogénesis 10%, generación de calor, y metabolismo basal, para que todos tus órganos trabajen normalmente, 60% del gasto metabólico total. ¿Ya? Pregunta aislada, ¿no? Ya sabes, 30, 10, 60. Si repite, marca 60. Ahí está. ¿Qué porcentaje se consume en reposo? 60%. Bacán. Muy bien, vamos. 4. ¿A partir de qué semana o cuál semana de gestación las células tiroideas son capaces de concentrar yodo?
Bueno, acordemos un poco del origen embriológico de la tiroides. ¿Qué te parece? Bueno, normalmente nosotros tenemos nuestros arcos faringios, ¿cierto? Bacán, excelente. Recuerda que los arcos faringios, doctores, ¿ok? Los arcos faringios, vamos a ver acá, primer arco faringio, segundo arco faringio, esta es una vista interna. Entre el primer y segundo arco faringio, entre el primero y segundo arco faringio, en la parte media o parte central, aparece un orificio llamado agujero ciego. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, este agujero ciego se va a proyectar hacia adelante y hacia abajo. Va a comenzar a formar como si fuera un saco. ¿Ya? Miren, vémoslo acá. Se comienza a proyectar hacia adelante y hacia abajo, como si fuera un saco, dibujando un camino. Este primer camino que dibuja se llama conducto de tirogloso. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la parte más distal llegue a nivel de la región cervical anterior y forme pues lo que es la tiroides. Muy bien. Ahora, cuando tiene ese descenso, acuérdate, ese descenso de ese agujero ciego o esa formación sacular te va a dejar ese camino conducto de tirogloso. Y, doctor, eso se tiene que obliterar, se tiene que cerrar, es normal. ¿Pero habrá alguna evidencia de que hubo ese conducto de tirogloso? Claro que sí. ¿Cuál evidencia? Recuérdate las partes normales de la tiroides. La tiroides va a tener su lóbulo derecho, va a tener su lóbulo izquierdo, su istmo, y acá en el borde superior del istmo hay el remanente, la evidencia de que este vino desde arriba, el lóbulo piramidal. El lóbulo piramidal es la evidencia, doctores, del descenso, ¿no?, de ese agujero ciego para formar la tiroides a nivel de la región anterior del cuello. ¿Ya? Oiga, doctor, ¿qué pasaría si este conducto tirogloso se mantiene abierto o deja unos quistes? Esos quistes del conducto de tirogloso se van a evidenciar ¿dónde? En la línea media del cuello. Si en un caso clínico que ya vino alguna vez te mencionan a ti una tumoración justo en la línea media del cuello en niños, descarta quiste del conducto de tirogloso. ¿Ya? Muy bien, eso es la tiroides. Doctor, pero ¿cuándo comienza a trabajar la tiroides? Es decir, ¿cuándo la tiroides comienza a utilizar yodo? A partir de las 12 semanas de gestación. Comienza a utilizar yodo a partir de las 12 semanas de gestación. ¿Ya? Muy bien, vamos. Ah, y por cierto, anatómicamente la tiroides, ¿dónde se ubica? Recuerda que la tiroides se ubica en la región infrayoidea, así se llama ese espacio. Región infrayoidea. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que esta región infrayoidea, ¿por quién está limitado? Arriba por el hueso yoides, a los lados por el esternocleidomastoideo y abajo por el esternón. ¿Correcto? Acá es donde se ubica, pues, la tiroides. Esto se llama espacio infrayoideo, limitado arriba por el hueso yoides, a los lados por el esternocleidomastoideos y abajo por el esternón. ¿Ok? Muy bien. Vamos. 5, doctores. Esta pregunta también no sabemos dónde ponerla, ya yo lo voy a agarrar, dije. El aceite de pescado, ¿predomina dónde? En el ácido eicopentaenoico, ¿ya? Eso es verdad, ¿ya? Ácido EPA, la EPA, aceite vegetal, ¿correcto? Muy bien. De frente, marca la cabeza. Si se repite, que lo dudo bastante, ya, eso es, ¿ya? Es hace años, en 2001, mira. Vamos. 6. ¿Cuál de las siguientes hormonas secreta la hipófisis anterior? Muy bien, recordemos un poco entonces de anatomía, fisiología y embriología. ¿Qué te parece? Muy bien, por acá yo tengo lo que es el hipotálamo. Por acá está, no pienses mal, por favor, esta es la hipófisis, ¿ya? Esta parte posterior de la hipófisis, ¿cómo se llama? Neurohipófisis. Y la parte anterior de la hipófisis se llama adenohipófisis, ¿no? Tú sabes eso. Muy bien, ¿correcto? Origen embriológico de la adenohipófisis, chicos, ¿dónde es? Bolsa de Rathke, muy bien, bolsa de Rathke. Origen embriológico de la adenohipófisis, bolsa de Rathke. En cambio, ¿cuál es el origen embriológico de la neurohipófisis? Parece un trabalengua, ¿no? Es un divertículo del piso del tercer
ventrículo. Es una proyección de la parte central cerebral. Divertículo del piso del tercer ventrículo. ¿Correcto? Ese es el origen embriológico para la neurohipófisis. Por eso se llama así, neurohipófisis. ¿Ya? Doctor, ¿quién se encarga de irrigar a la adenohipófisis? La arteria hipofisiaria superior. Arteria que irriga a la adenohipófisis, arteria hipofisiaria superior. Y a la neurohipófisis, doctor, ¿quién irriga? La arteria hipofisiaria, si este es superior, este será inferior. Arteria hipofisiaria inferior. Y estas dos son ramas ¿de quién? De la arteria carótida interna. Estas dos son ramas de la arteria carótida interna. ¿Ya? Muy bien, un poco de embriología, un poco de anatomía y vascularización. Ahora recordemos fisiología. Tú sabes que fisiología es función, Fx. ¿Cuál es la función, doctor, de la adenohipófisis? Producir, almacenar y secretar. Producir, almacenar y secretar hormonas, ¿correcto? En cambio, doctores, la neurohipófisis, ¿qué función cumple? Solamente dos de esas tres funciones, ¿correcto? Almacén y secreción. ¿Correcto? Almacén y secreción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien. Muy bien. Listo. Doctor, pregunta, ¿cuántos grupos hormonales trabaja la adenohipófisis? Va a trabajar 5 grupos hormonales, que es lo mismo decir 6 hormonas. ¿Ya? Doctor, ¿cuáles son esas hormonas? Acuérdate, la GH, la LH-FSH, la TSH, la ACTH y lo que siempre se olvidan, la prolactina. Recordemos, doctores, ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5 grupos hormonales, pero son 6 hormonas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hormonas. Muy bien. Recordad, doctores, que las primeras 5 hormonas o primeros 4 grupos hormonales está regulado desde el hipotálamo hacia la hipófisis por regulación positiva o negativa, chicos. Vamos, chicos, positiva, ¿correcto? Por regulación positiva, desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Doctor, ¿y quién se encarga de hacer esa regulación positiva? Esta regulación positiva, del hipotálamo hacia la hipófisis, lo hace, por ejemplo, acá, gracias a la GHRH, hormona deliberadora de hormona de crecimiento. Acá la GNRH, acá la TRH, ¿no? Estimulan de manera positiva para su secreción. La CTH, la CRH, ¿correcto? Muy bien. En cambio, doctores, a nivel de la prolactina, la regulación de qué tipo es, doctores? Del hipotálamo hacia la hipófisis también lo regula. Pero ¿qué regulación más que todo predomina? Negativa. Es regulación negativa. ¿Y quién regula de manera negativa para inhibir la producción de prolactina? Porque esa es su regulación predominante. Chicos, vamos, ¿quién es? La dopamina. También llamado PIF, factor inhibidor de prolactina. PIF, por sus siglas en inglés, factor inhibidor de prolactina. ¿Correcto? Muy bien. Aumenten su nivel, doctores. Aumenten su nivel. Pregunta. ¿Solamente habrá regulación positiva del hipotálamo hacia la hipófisis en estas hormonas de acá? ¿Solo regulación positiva? No. Hay una que me gustaría que te acuerdes que regula de manera negativa la producción de GH. ¿Cuál es? Somatostatina. La somatostatina, recuerda que regula de manera negativa la producción de GH. ¿Ok? Bloquea su producción. Muy bien. Y acá también me gustaría de la prolactina. Si a ti te preguntan, ¿la prolactina solamente tiene estimulación negativa con la dopamina o PIF? No. También tiene regulación positiva. ¿Y quién se encarga de regular positivamente? Desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Si es que van a estimular positivamente, ¿quién sería? ¿Se acuerdan, chicos? Vamos, ¿quién sería? La TRH. Chicos, ya regresé. Hablen, ¿ya? ¿Ok?
¿Ok? TRH. Tú sabes que, como es la clase, ¿ya? TRH. Vamos. He aquí la explicación de una pregunta que te pueden tranquear. Pregunta, doctores. Por lo tanto, pregunta, si yo tuviera sígueme la lógica, si yo tuviera hiperprolactinemia, doctores, si tuviera hiperprolactinemia, dime, por feedback, ¿podré bajar la producción de TRH o no? Claro, pues. Acuérdate que TRH es estimulado para que se produzca prolactina, pero si hay mucha prolactina, ¿vas a poder bloquear o no bloquear la TRH? Bloquea la TRH. Chico, ¿me estás siguiendo? ¿Sí? Bloquea la TRH. Y si tú bloqueas la TRH, además, ¿qué vas a bloquear? Va a bajar la producción, si esto se bloquea, baja la producción de TRH, baja la producción de TSH. ¿A qué puede llevarle al paciente? Hipotiroidismo. Por eso, conclusión, ¿en una hiperprolactinemia podrá haber hipotiroidismo? Sí, puede haber hipotiroidismo. ¿Pero será primario o secundario terciario? Incluso hasta terciario, ¿no? Porque se bloquea la TRH, ¿no? Otros lo llaman secundario o terciario. La cosa que no es primario, ¿ya? Esa es la intención. Muy bien. Lo mismo, chicos, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo, si yo tengo un hipotiroidismo terciario, porque no hay TRH, ¿podrá bajar un poquito o esto mejor? ¿Qué pasaría si yo tengo, mejor así, un hipotiroidismo primario? ¿Qué pasa con la TSH? ¿Se eleva o no? Chicos, vamos, me sigan. Bueno, que sí, doctor, lo que sea, pero ya. TSH se eleva. ¿Y la TRH también se elevó, sí o no? Si hay mucha TRH, ¿podrá o no estimular la producción de prolactina? Sí, también el hipotiroidismo primario podrá llevarte a hiperprolactinemia. ¿Ya? Pregunta en nivel de endocrinología. Muy bien, chicos, excelente. Vayamos al otro lado. ¿Cuáles son las hormonas que se almacenan y secretan a nivel de la hipófisis? Tenemos la oxitocina, ¿no? Tú sabes eso, la oxitocina. Y la prolactina que estoy hablando. Y la vasopresina, ¿no? Y la vasopresina. Muy bien. Vasopresina. Pregunta, doctor, y escucha bien cómo te lo pregunto. ¿Dónde se produce más la oxitocina? ¿Más se produce dónde? Vamos, chicos. Núcleo paraventricular. Excelente, gracias. En cambio, la vasopresina, ¿dónde se produce más? En el núcleo supraóptico, ¿correcto? Mientras más lo repitas, aunque no lo creas, se te va a quedar. ¿Ok? Muy bien, doctor. Pero también la oxitocina podría producirse en el supraóptico y también la vasopresina podría producirse en el paraventricular. Por eso yo les pregunté, ¿dónde se produce más oxitocina? Más en el paraventricular. ¿Dónde se produce más vasopresina? En el núcleo supraóptico. ¿Correcto? Recuerda que la oxitocina va a actuar a nivel de la glándula mamaria y a nivel del útero. ¿Para qué? Para la contracción y eyección de la leche y para la contracción miometrial. Parto, por ejemplo, o aborto. ¿Y la vasopresina dónde actúa, doctores? A nivel renal. ¿En qué parte? Más que todo túbulo colector, aunque también túbulo contorneado distal. Para la retención de agua, mediante mecanismo de retención de sodio o de acuaporinas. Acuaporinas, muy bien. Listo, chicos, eso es, doctores, algo básico sobre hipotálamo y hipófisis. ¿Cuáles de las siguientes hormonas secretan la hipófisis anterior? FSH, ACTH y prolactina. Vasopresina y oxitocina vienen del hipotálamo. Vienen de hipotálamo. ¿Cuál es la clave, doctores? 1, 2 y 5. La C. 1, 2 y 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos, chicos. 7. ¿Cuál es el más importante factor inhibidor de prolactina? ¿Cuál es? Lo que es un insulto a tu cerebro, eso es lo que es. Dopamina, ¿ya? Dopamina, también llamado PIF, factor inhibidor de prolactina. Por sus siglas en inglés, PIF, ¿ya? La C. Vamos. 8. ¿Qué hormonas se producen en el hipotálamo? Otro insulto a tu cerebro. Prolactina no, oxitocina sí, pero TSH no. TRH sí, pero prolactina no. TSH sí, no, pero TRH sí. Oxitocina y vasopresina. Oxitocina y vasopresina. Pregunta otra vez, ¿cómo se llama el bloqueador de los receptores de oxitocina? Atosiban. El bloqueador de los receptores de oxitocina, atosiban. Ya estamos cercanos al examen, doctor. Tengo otra pregunta de todos lados, ¿ya? Vamos a jugar hoy, en nuestros 3 días, ¿ya? Muy bien.
Listo, chicos. Pregunta, ¿cómo se llama la enfermedad en la cual te lleva a un aumento de la secreción de vasopresina? ¿Diabetes insípida o CIHAT? CIHAT, correcto. En cambio, en la cual no funciona o no hay vasopresina, ¿cómo se llama? Diabetes insípida. Pregunta, de las dos, ¿cuál es la causa más frecuente de hiponatremia euvolémica? CIHAT. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipernatremia euvolémica? Diabetes insípida. ¿Ya? Son preguntas que han venido, como me gustaría que recuerdes, ¿ah? Vamos. 9. Mujer de 40 años que acude a consulta externa por nerviosismo, dice, adelgazamiento, hiperfagia, intolerancia al calor, se siente caliente, suave, hiperhidrosis. Doctores, esta clínica que tiene tu paciente, ¿qué clínica es? Es clínica de hipertiroidismo. Y como vamos a ver, doctores, el hipertiroidismo yo lo puedo dividir de dos tipos. Si es primario o si es secundario, ¿correcto? Hipertiroidismo primario y secundario. En primario, el T4 libre está elevado y el TSH está bajo. En cambio, ¿cómo es el patrón hormonal en el secundario? T4 libre elevado y TSH también elevado, ¿correcto? Muy bien. Pregunta, doctores, ¿cuál de estos dos, primario y secundario, es el más frecuente? El primario es el más frecuente. ¿Por qué? Porque ahí está la causa más frecuente de hipertiroidismo. ¿Cuál es? Muy bien, enfermedad de Graves-Basedow, ¿correcto? Es la causa más frecuente de hipertiroidismo, ¿correcto? Pregunta, doctores, la enfermedad de Graves, ¿qué tipo de enfermedad es? Autoinmune. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa que sea autoinmune? Que es mediado por anticuerpos. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el anticuerpo más relacionado a enfermedad de Graves? TPO, tiroglobulina, o sea, anti-TPO, antitiroglobulina o el TCI. TCI, también llamado anticuerpo dirigido contra los receptores de TSH a nivel de la tiroides. ¿Ya? Mucho floro, TCI nomás, ¿ya? TCI, ahí está. Doctor, ¿y qué rayos significa TCI? Inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Así también se le llama, ¿ya? Por lo mismo, doctores, si es mediado por anticuerpos, por eso es autoinmune, ¿en quién es frecuente? ¿Varón o mujer? Es más frecuente en mujeres, en etapa reproductiva. Tú sabes eso, ¿ya? Más frecuente en mujeres. Muy bien, déjalo ahí, listo. Entonces, esta paciente tiene clínica de ¿qué? Tiene clínica de hipertiroidismo. Ya sea primario o ya sea secundario, doctores, ¿cuál es el que está elevado en hipertiroidismo? T4 está elevado, ya sea primario o secundario. Y justamente eso es lo que te preguntan. La hormona que esté incrementada, ya sea en primario o secundario, es el T4. ¿Es de qué naturaleza? Muy bien, recordemos los tipos de hormona. Quiero que te acuerdes así. Hay 4 tipos de hormonas, ¿correcto? Esteroideas, ¿ok? Las proteicas o polipeptídicas, primer grupo, segundo grupo, las derivadas de amina, tercer grupo, y las glucoproteicas, cuarto grupo. ¿Ok? 1, 2, 3 y 4. 4 grupos de tipos hormonas que me gustaría que te acuerdes. 4 grupos o tipos de hormonas que me gustaría que te acuerdes. Doctor, ¿y ahora cómo me acuerdo? Memoria, pues no te queda otra cosa. Ya fuiste, memoria. ¿Ok? Pero por ahí me gustaría, yo creo que sería fácil acordarse por lo menos las que son esteroideas y las que son glucoproteicas. Esas son más fáciles. ¿Ok? ¿Cómo así, doctor? Esteroideas, tú sabes que son las que se producen ¿dónde? En la glándula suprarrenal, básicamente en la corteza suprarrenal. Así acuérdate, las esteroideas son las que se producen en la corteza suprarrenal. ¿Cuáles son esas? Tenemos la aldosterona, tenemos el cortisol, ahí está, aldosterona, cortisol, y en la capa reticular, doctores, de la corteza, ¿qué se produce? Andrógenos, ¿sí o no? Ya. Y ahí acuérdate, andrógenos, ¿también hormonas sexuales también, doctor? Sí. Estrógeno, progesterona y testosterona. Estas no se producen en la glándula, son de qué manera de acordarte, ¿ya? Cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona y testosterona. Esas son esteroideas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bacán, simple. Eso es fácil. Las glucoproteicas también son fáciles de acordar. ¿Quién tenemos ahí? La FSH, la LH, la hormona HCG
y la TCH, ¿ya? FSH, LH, TCH y HCG. También fácil de acordar, las glucoproteicas. Pero cuando nos preguntan, las hormonas tiroideas, tiroxina es una derivada de amina. ¿Cuál sería la clave? La E, derivada de amina, hormonas tiroideas, ¿correcto? Por acá tenemos la hormona de crecimiento, prolactina, calcitonina, insulina, glucagón, ADH, oxitocina, MSH, estas son proteicas polipeptídicas, por si acaso, ¿ya? Muy bien, bacán, vamos chicos. 10. La secreción de insulina por el páncreas se realiza ¿en qué forma? Hablemos un poco de insulina, ¿qué te parece? Para eso tenemos que hablar sí o sí del páncreas, ¿correcto? Ahí está tu páncreas. Pregunta, doctores, el páncreas, ¿ok? Fisiológicamente hablando, ¿cuántas funciones cumple? Cumple dos grandes funciones. Una función exocrina y una función endocrina. ¿Correcto? Función exocrina y función endocrina. La función exocrina, tú sabes que eso tiene que ver con la digestión. ¿Qué te va a dar, doctores? Te va a dar enzimas, ¿no? Por ejemplo, lipasas pancreáticas. Te va a dar amilasa pancreática. Amilasa pancreática. Te va a dar, por ejemplo, bicarbonato, ¿no? Lipasa, amilasa, bicarbonato. Es decir, la secreción pancreática, el jugo pancreático. ¿Correcto? En cambio, la función endocrina, doctores, se basa en un trabajo de los islotes de Langerhans. Ahí está. En un trabajo de las células de los islotes de Langerhans. ¿Y qué células tenemos acá? Tenemos las células alfa, tenemos las células beta y tenemos las células delta. ¿Correcto? Beta, alfa, delta. Esto es un insulto a tu cerebro, ¿sí o no? ¿Quién produce la delta o la alfa primero? ¿Qué produce? Glucagón. ¿Qué te va a producir la beta? Insulina. ¿Correcto? Insulina. ¿Y qué te produce, doctores, la delta? Vamos chicos, ¿qué produce? Somatostatina. Muy bien, somatostatina. ¿Correcto? Muy bien, hablemos un poco de insulina. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de la insulina. Ahora sí, ya nos ubicamos. Recuerda que esta insulina, doctores, ¿dónde está el gen de la insulina? En el cromosoma 11. Cromosoma 11. Ahí está el gen de la insulina, ¿correcto? Cuando este se traduce, se transcribe, en realidad lo primero que te va a dar, ¿qué cosa es? La proinsulina. Lo primero que se produce es la proinsulina, ¿ok? Luego esta se va a metabolizar y te va a dar la proinsulina. Luego esta, ¿qué te va a dar? Te va a dar dos cosas. El famoso péptido C, y la famosa, la verdadera insulina. ¿Ya? Pregunta desde tu Aduni, ¿sabes esto? ¿Cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51 aminoácidos. La insulina tiene 51 aminoácidos, no te olvides, ¿ya? Es un tipo de proteína, pues, ¿ya? Ahora sí, ¿cuál es la función de la insulina? ¿En qué trabaja? ¿Para qué sirve? Tiene función básicamente anabólica. Es básicamente anabólica, doctores. Forma todo. Doctor, ¿a qué se refiere con que forma todo? Hace glucogénesis. Glucogénesis. Forma glucógeno. ¿Qué más? Hace lipogénesis. Y hace proteinogénesis. Por eso es que es netamente anabólica. Todo forma, ¿ya? Muy bien, recuerda que esta insulina es una doble cadena, está formada por una doble cadena de aminoácidos, y esta doble cadena de aminoácidos, ¿por qué está unido? Datito, por puentes disulfuro. Por puentes disulfuro. ¿Ya? Es una doble cadena de aminoácidos unido por puentes disulfuros. ¿Ok?
Esa es la insulina, doctores. ¿Correcto? ¿Bacán? Y esta insulina, justo para responder la pregunta, ¿cómo es su secreción? Tiene una secreción bimodal. Doctor, ¿a qué se refiere con que tiene secreción bimodal? Veamos en el tiempo. Esta es la cantidad de insulina y este es el tiempo, ¿ya? Cantidad de insulina en el tiempo. Cuando se requiere insulina, por una, no sé, pues te metes tu sublime, ¿ya? Una alta carga de glucosa, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay una insulina en el páncreas que se llama insulina preformada. Está ahí guardadita. Cuando tú metes una alta carga de glucosa, ¡fra!, se manda una alta carga de insulina. Ese es el primer modo de secreción. ¿De dónde? Este primer modo se llama, o viene de dónde, de la insulina preformada. O sea, la que está guardadita ahí, de la insulina preformada. Y el segundo modo de secreción es paulatino, es poco a poco. Poco a poco. El segundo modo. Doctor, ¿y esta de dónde sale? Es la insulina nueva, recién formada. Conforme se va haciendo insulina, se va formando insulina, se va secretando. Por eso es poco a poco, lento, paulatino. Esos son los dos modos de secreción de insulina, bimodal, ¿ya? Por eso, si nos preguntan acá, ¿la secreción de insulina por el páncreas se realiza en qué forma, doctores? Bimodal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Vamos, chicos. Pregunta 11. ¿Después de cuántas horas de ayuno se debe medir el índice metabólico basal? Índice metabólico basal. Pregunta clásica, ¿no? Después de 12 horas de ayuno, ¿ya? Pregunta directa. Después de 12 horas de ayuno. Aquí están las fórmulas del índice metabólico basal, o también llamado tasa metabólico basal. Es lo mismo, ¿no? La primera en formarse es la Benedict, la de Harris-Benedict, la primera en crearse, ¿no? De ahí vino la de Rosa-Sesgal y luego la de Mifflin, ¿ok? Que más práctica. Y ahora, doctor, tienes que aprenderte cada uno de ellos, ¿ya? No, mentira, ¿cómo te vas a aprender? ¿Ya? No te pases, ¿ah? No, solamente lo he puesto ahí para que te asustes, nada más, ¿ya? Solamente tienes que acordarte que se espera 12 horas de ayuno. Muy bien, vamos. 12, lo mismo. El índice metabólico basal se mide después de ¿cuántas horas de ayuno? 12 horas de ayuno, ¿ya? Muy bien, la forma de Benedict, Harris, Siglis, etc., ¿ya? Mifflin. Vamos. 13. ¿Cuál es la mayor reserva de energía en kilocalorías que existe en el cuerpo humano? Doctores, tú sabes que las reservas que tú tienes en tu cuerpo, donde hay guardada energía, son pues justamente los componentes que forman al humano. ¿Cuáles son los grandes componentes que forman al humano y que justamente son los que tenemos que comer? Tenemos aquí las grasas, tenemos los carbohidratos y tenemos las proteínas, ¿correcto? Estos son nuestras grandes reservas energéticas, grasas, carbohidratos y proteínas. Pero si a ti te preguntan, ¿cuál es la que tiene más reserva energética? Ahí en tu panículo adiposo, en tus rollitos, ¿correcto? La que tiene más reserva energética, las grasas. ¿Expresado por quién? Por los triglicéridos, doctores. Esa es tu gran reserva energética. Oiga, doctor, ¿y por qué las grasas tienen más contenido? Acuérdate, 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. Cada gramito de grasa te da 9 kilocalorías. En cambio, carbohidratos y proteínas, ¿cuánto te da por cada gramo? Muy bien, 4 kilocalorías aproximadamente. 4 kilocalorías por gramo. ¿Correcto? Por eso la gran reserva energética, ¿quién son? Las grasas. Y eso es expresado por los triglicéridos. Ahí está tu panículo adiposo. Eso te pone calientito, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, doctores, pregunta. Pero si yo te pregunto, ¿cuál de estas reservas energéticas es la última en que el cuerpo utiliza? La última en utilizar. ¿Cuál es? ¿Carbohidratos? Proteínas. Es lo último en utilizar. ¿Correcto? Acuérdate así. Por ejemplo, el diabético. Pregunta, ¿el diabético debería utilizar primero como debe ser el carbohidrato, pero no puede utilizar carbohidratos? Pues, porque no tiene insulina o no funciona su insulina. Muy bien. ¿Qué es lo segundo que utiliza el diabético? Las grasas. ¿Sí o no? Hace lipogénesis, lipólisis, comienza a hacer
destrucción de grasas. Y ahí se mantiene, ¿no?, su peso. Pero si un diabético mal manejado, no lo manejaste bien, ¿correcto? A las finales, ¿cómo se va a poner? Caquéctico, porque ya a las finales comienza a degradar, ¿qué cosa? ¿Qué le queda? Las proteínas. Pues se vuelve flaquito al final, ¿ok? Una manera de acordarte. De grasas, carbohidratos y proteínas. La clave sería la de triglicéridos. ¿Vamos? 14. La leptina se sintetiza ¿dónde? Chicos, ¿dónde se sintetiza la leptina? Grande, ponle ahí. En las grasas. ¿Ok? En el tejido celular subcutáneo, en las grasas. Ahí se comienza a producir la leptina, toda tu grasita. ¿Ya? Muy bien, pregunta. Doctor, ¿la leptina qué tiene que ver con la dieta? ¿Aumenta la saciedad o baja la saciedad? Aumenta la saciedad, baja el apetito, ¿correcto? No te olvides, la leptina baja el apetito, aumenta la saciedad. Oh, doctor, pare su coche. ¿Por qué? A ver, analiza. ¿Un gordito tiene bastante grasa o no? Bacán. El gordito tiene bastante grasa, por lo tanto, ¿formará bastante leptina o no? Sí. El gordito tiene elevados niveles de leptina. Pues, doctor, ¿cómo es eso posible? Dicen que la leptina baja el apetito. ¿Por qué sigue gordito entonces? Datito. Así como en el diabético, ¿te acuerdas que el diabético con respecto a la insulina qué cosa tiene? Insulinoresistencia, ¿sí o no? Ya, lo mismo. El gordito con respecto a la leptina, ¿qué cosa tiene? Resistencia a la leptina. Por eso, por más que tenga leptinas elevadas, porque tiene bastante formación, porque tiene bastante grasa, no va a aumentar la saciedad, no baja el apetito. ¿Ya? Datito. Muy bien, ¿cuál sería la clave? Tejido adiposo en las grasas. ¿Ya? Vamos, chicos. 15. ¿La prolactina es una hormona de qué tipo? Recuerda que dijimos había esteroideas, había proteica polipeptídica, derivado de amina, y 4, las glucoproteicas. ¿Dónde está la prolactina? La prolactina está por acá. Peptídica, o mejor dicho, polipeptídica o proteica. ¿Cuál es la clave? La E, polipeptídica, ¿correcto? Polipeptídica. No te olvides las esteroideas. ¿Dónde se producen las esteroideas? Glándula suprarrenal, en la corteza. Aldosterona, cortisol, hormonas sexuales. Ahí tenemos aquí. Acuérdate de ahí también de la manito. Estrógeno, progesterona y testosterona. ¿Ya? De la manito, acuérdate ahí eso. Glucoproteicas, ¿quiénes son? LH, FSH, TSH y HCG. ¿Ya? Y justamente estas de acá me gustaría que te acuerdes algo. Pregunta, doctores. Estas, ¿qué tienen en común? ¿Por qué me acuerdo yo? Estas glucoproteicas tienen una subunidad alfa y una subunidad beta. Pero hay algo anecdótico acá. ¿Qué cosa? La subunidad alfa es igualita, voy a dibujar 3 de ellas, ¿ya? Es igualita, mira, cuadrado, ahí está. La subunidad alfa es común en las hormonas de tipo glucoproteicas. En cambio, la subunidad beta, ¿ok?, es la parte o es la porción diferente en las hormonas de este tipo, ¿ya? O sea, ¿estas en qué se parecen? En la subunidad alfa. Doctor, por eso es que si tú pides estas hormonas, ¿ok?, es muy probable que te generen falsos positivos. Por ejemplo, cuando tú pides prueba de embarazo, ¿tú qué le pides? ¿HCG o le pides beta-HCG? Subunidad beta-HCG, justamente porque tú quieres bajar la probabilidad de falsos positivos, justamente por eso. Lo mismo, otra aplicación clínica. Pregunta, doctores, ¿cuál es la tercera causa más frecuente de hemorragia de la primera mitad del embarazo? Pregunta obstetricia. ¿Cuál es? La primera es aborto, la segunda es ectópico, ¿la tercera cuál es? Muy bien, enfermedad trofoblástica. Dentro de ellos has visto lo que es la mola, ¿sí o no? Hay mola completa, mola incompleta. Bueno, la cosa que estos, ¿qué cosa tienen anatomopatológicamente? Degeneración hidrópica y hiperplasia trofoblástica, ¿correcto? Ya, eso es lo que tiene. Como tiene hiperplasia trofoblástica, hay mucho trofoblasto, se va a producir bastante HCG, ¿correcto? Si hay bastante HCG, esta puede trabajar como si fueran las otras. Por ejemplo, esta bastante HCG puede trabajar como si hubiera también bastante TSH. ¿Sí o no? Como se parecen, puede trabajar como si fuera una TSH.
estimular la tiroides. ¿Y cómo viene la paciente con mola entonces? Puede tener la posibilidad de ser tirotoxicosis por estímulo de la tiroides y no por la TSH, sino porque hay mucha HCG. Como la HCG se parece a la TSH, estimula a la tiroides. Por eso es que una mola puede hacer tirotoxicosis. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Muy bien, listo. Prolactina, la clave es polipeptídica. ¿Ya, chicos? Vamos. 16, doctores. ¿Cuál es el sitio más frecuente de metástasis a distancia en el carcinoma papilar de tiroides? Muy bien, para acordarnos cáncer de tiroides, doctores, tenemos que acordarnos la histología primero. ¿Ya? Muy bien, veamos. Chicos, acordémonos, la tiroides, pregunta, ¿dónde se ubica la tiroides? Dijimos, en la región infrayoidea. Ahí está, limitado esta por los esternocleidomastoideos a los lados, por el hueso yoides arriba y abajo por el manubrio o el esternón, ¿no? Muy bien, ese es el espacio infrayoideo. Ahí se ubica la tiroides. Si yo hago un corte histológico de la tiroides, ¿no? Voy a hacer un corte histológico, ahí está, y lo agrando y lo miro al microscopio, ahí está, acá. Pregunta, doctores, voy a ver las unidades anátomo-funcionales de la tiroides. ¿Cuáles son las unidades anátomo-funcionales de la tiroides? ¿Se acuerdan? Habla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Folículos tiroideos. Si no te acuerdas, no te derroche. Cópialo, escríbelo. Folículos tiroideos. ¿Ya? Más roches que no venga que venga la pregunta en el examen y no te recuerdes. ¿Ya? Muy bien. Listo. Folículos tiroideos. Ahí está. Este es un folículo tiroideo. ¿Correcto? Muy bien. Y este folículo tiroideo está bordeado o está formado por las famosas células foliculares. Entonces vamos a poner por acá. Ahí está. Esto es célula folicular. Está formado por las células foliculares. Muy bien. ¿Qué más, doctor? Sí, vamos. También alrededor de los folículos, ¿no?, tiroideos hay una célula que está alrededor de los folículos. ¿Cómo se llama? Célula parafolicular. Porque está alrededor, pues. Célula parafolicular. También llamada, ¿qué cosa? ¿Cómo también se le llama? Vamos, chicos, ¿cómo se le llama? Célula C. También se le llama célula C o célula parafolicular. ¿Qué también puedo encontrar yo en la tiroides? Vasos sanguíneos, pues, doctor. Claro, tiene razón. Vasos sanguíneos, como todo órgano. ¿Y los vasos sanguíneos qué cosa tienen? Células sanguíneas. Ya, entonces es otra célula que tú puedes encontrar en la tiroides. Célula sanguínea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso, doctores, es lo que tú vas a encontrar en un corte histológico. Claro, obvio. Dentro de la tiroides, dentro del folículo, ¿qué cosa tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? Muy bien, el famoso coloide. El famoso coloide. ¿Correcto? Listo. Eso es, doctores, un corte histológico de una tiroides normal. ¿Ya? Muy bien. Si tú conoces eso, fácilmente te vas a acordar los tipos de cáncer que puede haber en una tiroides. Veamos. Si nace, por cierto, lo más frecuente es que sea de las células foliculares. Esto es lo más frecuente. Y dentro de ellas tenemos tres tipos. ¿Cuáles son? La más frecuente, número 1. Vamos, chicos, ¿cómo se llama? Papilar, muy bien, papilar. El segundo más frecuente, folicular. Y el tercero más frecuente, el maldito basura desgraciado. ¿Cómo se llama? Anita, anaplásico. No hay nadie llamada Anita, ¿no? Por favor. Anaplásico. La maldita basura desgraciada, ahí está, Anita, anaplásico, ¿ya? Muy bien, vamos. Vamos. El papilar es el más frecuente, el número 1. A la vez de ser el más frecuente, es el más benigno. El folicular es el segundo en frecuencia. ¿Correcto? La agresividad es más o menos. En cambio, el anaplásico es el tercero más frecuente, por lo tanto es el menos frecuente. Otra manera de decirlo también, es el menos frecuente, pero es el más agresivo. ¿Ya? Acá no pongas benigno, mejor, porque te vas a confundir, tú eres capaz de pensar que es benigno, no. Esto es cáncer, pero menos agresivo, ¿ya? Así ponlo mejor. Es un cáncer menos agresivo.
¿Ya? Muy bien, otro. Recuerda que el papilar, mejor dicho, el folicular y el anaplásico, ¿en quién se presenta? El folicular y el anaplásico se presentan en viejos, en añosos, ¿correcto? En viejitos, en añosos. Ahí se presenta el anaplásico y el folicular. En cambio, el papilar tiene comportamiento bimodal. Es decir, hay dos picos de presentación, entre la segunda, tercera década de la vida y en la quinta década de la vida. Son los dos momentos de presentación del cáncer papilar. ¿Ok? Muy bien. Bacán. Recuerda que este cáncer papilar tiene crecimiento lento. Pero si a ti te preguntan, ¿quién tiene crecimiento más rápido? El anaplásico. Es el que tiene crecimiento rápido. Muy agresivo, pues. ¿Ya? Anatomopatológicamente, doctores, el papilar, ¿qué cosa tiene? Un conglomerado de calcificaciones, microcalcificaciones, en granos de arena también le llaman, o también llamado cuerpos de samoma, cuerpos de samoma, o calcificaciones en granos de arena también le llaman, ¿ya? En cambio, anatomopatológicamente, doctores, el folicular, ¿qué quiero que te acuerdes? Que el folicular es igualito a la célula folicular. Por eso de ahí viene el nombre. En la anatopatología de cáncer folicular, sus células son como si fuera un montón de células foliculares. Un montón de esto. ¿Ya? Muy bien, vamos. Doctores, metástasis. No, antes de eso. Chicos, ¿cuál de estos de acá, papilar, folicular o anaplásico, cuál de estos tres tiene como antecedente radiación cervical en la niñez? Como antecedente radiación cervical en la niñez en el papilar. Todos mis chibolos del hospital, cáncer papilar a todos. ¿Ya? Cada rato irradiado a los pobres. ¿Ya? Como antecedente es eso. Si te ponen eso, marca papilar. Ahora sí, metástasis. Pregunta, doctor, si el papilar va a ser metástasis, ¿cuál es la metástasis más probable? ¿A distancia o por cercanía? Por contigüidad. Por contigüidad es lo más frecuente. Por contigüidad. ¿A dónde? Ganglios. Si te pregunto entonces, en un papilar, ¿qué es lo más probable? Que haga metástasis ¿a dónde? Por contigüidad a ganglios. ¿Ya? Y doctor, y lo menos frecuente, doctores, es que haga distancia. Pero si es que lo va a hacer a distancia, si es que lo hace, ¿a dónde sería? A pulmón. A pulmón, que es lo menos probable. Doctor, ¿y el folicular? No, el folicular, doctores, si es que hace metástasis, sí, lo más frecuente es que sea hematógeno. ¿Y a dónde va a ser la metástasis? También a pulmón. A pulmón. ¿Ya? Muy bien. El anaplásico, quiero que te acuerdes, como tiene crecimiento rápido, puede llegar a comprometer órganos vecinos por contigüidad, con rapidez. Y también puede llegar a piel. Y si llega a piel, ulceración. Por eso, doctores, si te presentan paciente añoso, no sé, pues 60 años, con una tumoración de tiroides, escucha, paciente añoso con una tumoración de tiroides que rápidamente ha crecido en las últimas semanas y que llega a piel y se ulcera, ¿qué tipo de cáncer de tiroides sería? ¿Papilar, folicular o anaplásico? Anaplásico, muy agresivo. ¿Ya? Muy bien, doctores, esos son los cánceres más frecuentes de tiroides. Doctor, el cáncer si nace un cáncer de la célula parafolicular o célula C, pregunta, doctor, ¿cómo se llama este tipo de cáncer? Se le llama cáncer medular de tiroides, así se le llama. Cáncer medular de tiroides, así se le llama, ¿ok? Muy bien, no te olvides por favor, cáncer medular de tiroides. Muy bien, recuerda que ahí está asociado al MEN2A, al MEN2B, ¿correcto? Células sanguíneas. Es otro tipo de células que también están en tiroides, ¿sí o no? Claro. Pregunta, doctores, pregunta de hemato. ¿Cómo se llama a la neoplasia
hematológica que nace en la médula ósea. Chicos, ¿cómo se llama la neoplasia hematológica que nace en la médula ósea? Leucemia, pues, se llama leucemia. Escucha bien, en cambio la neoplasia hematológica que nace en un lugar diferente a la médula ósea, ¿cómo se llama eso? Linfoma. O sea, si te dicen neoplasia hematológica de cerebro, linfoma. Neoplasia hematológica de piel, linfoma. Neoplasia hematológica de pulmón, linfoma. Tubo digestivo, linfoma, todo linfoma. ¿Correcto? Pero si nace en la médula, se llama leucemia. Conclusión, si yo te digo, acá hay un cáncer que nace de las células sanguíneas en tiroides, ¿cómo se llama eso? Linfoma. Ahí está, linfoma. Linfoma de tiroides. Y por último, doctores, ¿ok? Algo que no está en la tiroides, pero que aparece. Apareció una masa, un tumor. De otro lado, otra posibilidad, metástasis. También es posible, ¿no? Más raro, pero bueno, metástasis. Esos son los tipos de cáncer que puede haber a nivel de tiroides. ¿Estamos de acuerdo? Lo más frecuente siempre es el folicular, Muy bien, vayamos a las preguntas entonces. ¿Cuál es el sitio más frecuente de metástasis a distancia de un carcinoma papilar de tiroides? Primero, que no es lo más frecuente que haga a distancia. Lo más frecuente por continuidad. Pero si va a ser a distancia, ¿cuál sería, doctores? Vamos chicos, ¿cuál sería la clave? A pulmón. En cambio, el folicular, ese sí, le gusta ser, doctores, hematógeno, es decir, a pulmón. ¿Ya? Muy bien, vamos chicos. Vamos chicos, ¿estamos bien? Vamos. 17. ¿El cáncer de tiroides más frecuente cuál es? Un insulto a tu cerebro. Papilar. Cuerpo de Samoma. Signo de calcificaciones en granos de arena, no te olvides, Vamos. Mujer de 35 años, 18, procedente de Lima, tumoración nodular tiroidea, indolora de crecimiento lento, TSH normal y anticuerpos antitiroideos negativos. Muy bien chicos, dice que tiene una masa en tiroides, ¿correcto? Una masa en tiroides. Pregunta, doctores, pregunta. ¿Cómo se llama esa masa de tiroides? Nódulo tiroideo. Ya. Cuando tú tienes una masa en tiroides, un nódulo tiroideo, y tú le pides hormonas, y las hormonas salen normales, pregunta, ¿eso apoya o baja la probabilidad de que esto sea un cáncer de tiroides? Si las hormonas salen normales, apoya para que esto sea un cáncer. Así como cuando hablaste de neurología, ¿te acuerdas el cáncer de testículo? Cuando te decía tumoración de testicular en la cual sale hormona negativo, eso te dice, no, pero que no sea, o te dice que te apoya para cáncer. Apoya para cáncer. Lo mismo acá en cáncer de tiroides. Si tú tuvieras una tumoración en tiroides y las hormonas salen negativas, todas normales, eso apoya que esto sea un cáncer. Por lo tanto, acá, doctores, te dice crecimiento indoloro de lento, dice. Pero anticuerpos, TSH, todo negativo. ¿Esto de acá apoya para cáncer o no? Apoya para cáncer. ¿Ya? ¿De quién estamos hablando, doctores? Estamos hablando del nódulo tiroideo. Algo chiquito de nódulo tiroideo, doctores. ¿Qué es nódulo tiroideo? Cualquier masa en tiroides. Ese es un nódulo tiroideo. ¿Correcto? Pregunta, si yo encuentro una masa, es decir, un nódulo en tiroides, ¿qué es lo más probable? ¿Que esto sea benigno o que esto sea maligno? Que sea benigno, es lo más probable. Doctor, ¿cuánta es la probabilidad? 95% de las masas en tiroides son benignos. Bacán, doctor, ¿sí? Y solamente un 5% tienen de origen maligno. Bacán, pero doctor. Si casi toditos son benignos, yo veo una masa en tiroides, lo dejo, pues. ¿Cómo vas a dejarlo? Te pases, ¿ok? Por este 5% es que tú tienes que estudiar los nódulos de tiroides. Doctor, ¿y cómo lo estudio? Tú tienes un montón de armas para estudiar. Si quieres, pídele resonancia magnética, pídele tomografía, pídele ecografía, le pides estudio de hormonal, ¿ok? Si quieres, hasta gammagrafía le puedes pedir. Pídele todo, porque es su estudio. Pero si yo te preguntara, de todas las armas en estudio para estudiar un nódulo tiroideo, ¿cuál es la que te define la terapéutica? Si lo vas a operar o no lo vas a operar, para que te diga si es o no es cáncer. Muy bien, la biopsia.
¿Y esta biopsia con qué lo hago? Delección, punción, aspiración con aguja fina. ¿Cómo se llama eso? PAF. Si te preguntan, de todas las pruebas que yo puedo hacer en el estudio de un nódulo tiroideo buscando el cáncer, el maligno, el 5%, recuerda que lo mejor es que tú hagas una biopsia por PAF. Y mejor aún, ecodirigida. Es lo mejor. ¿Ok? Muy bien, doctores. A ver, veamos el caso clínico. Mujer, frecuente patología tiroidea. Ah, y por cierto, no, mejor termino la pregunta. Me emociona. Mujer de 35 años, procedente de Lima. Pregunta, si te dice Lima, por algo le está diciendo Lima, no es por gusto. Lima es zona endémica, o sea, zona pobre de yodo o zona rica en yodo. Consumimos yodo que da miedo, ¿sí o no? Sal yodada, pues. Así que por eso, ¿qué descarto? Bocio. No es bocio endémico. Porque bocio viene con una masa de tiroides, ¿no? Puede haber sido también, pues. Aunque te decía que tampoco tenía clínica de hipotiroidismo. Otro, ¿tiene clínica de hiper o hipotiroidismo? ¿Las hormonas están alteradas? No. Por lo tanto, ¿será tiroiditis Hashimoto? No. ¿Qué nos queda? Cáncer. Ah, ya, me están preguntando qué tipo de cáncer es entonces. De los tres, por probabilidad, ¿cuál es el más frecuente? Papilar, ahí está, por eso la clave la B. Otro, ¿por qué también yo marco la B? ¿Qué crecimiento tiene? Lento, por eso también es la B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bacán. Esto es cáncer de tiroides, la B. 19. Varón de 56 años que presenta, doctores, pérdida de peso de 6 kilos. Justo ya, chicos. Ya estamos cerca del examen. Cositas o recomendaciones que de repente te pueden ayudar para que tú ahorres milisegundos, que es importante, o segundos que son importantes para tu examen, doctor. O sea que el tiempo es recontra importante. Pregunta, doctores, pregunta. O mejor dicho, una sugerencia. Cuando tú, y esto lo has hecho, te acuerdo que ni cuenta te has dado y lo has estado haciendo en los diferentes simulacros. Cuando tú vas leyendo la pregunta, por cada palabra que tú avances, tú tienes que ir seleccionando la información que está en tu cabecita. Tienes que ir seleccionando, es como, ahorita hay una biblioteca en tu cabeza ahorita, tremenda biblioteca. Ahí te han metido todos los espiralados. ¿No? Primer módulo, segundo módulo, primera vuelta, segunda, mismo trompo, primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, todo, para vuelta nomás. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando tú vas leyendo, paciente, tú vas seleccionando, tú no te das cuenta, vas seleccionando. Y flag, abres el capítulo de la pregunta que te están preguntando. Pero para hacerlo más rápido esto, que es lo que tú haces, a lo siguiente. Cuando dice paciente varón, a tu cabeza toca, ya, esta pregunta de gastro, cardio o neumo. Así tienes que ubicarte, es más probable. O digan paciente mujer, no, este es reumato, endocrino, o por último ya gineco, ¿no? Obvio. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Es una manera de acordarte, chicos. Es una manera de que, aunque no lo creas, eso hace que tú ahorres segundos importantes. ¿Ok? Muy bien. Otro, si te dicen paciente varón añoso, al toque, cáncer, busca la clave. Así tienes que buscar cáncer seguramente. O en Perú, TB. Tienes que buscar así. Por ejemplo acá, paciente varón, 56 años, tiene cierta edad, que presenta pérdida de peso. ¿Yo qué voy a pensar? ¿Cáncer o TB? Así quiero que pienses. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a hacer que tú ahorres segundos. ¿Ya? Tu abanico de información ya va seleccionando capítulo de TB o capítulo de neoplasias. ¿Ya? Vamos. A ver, veamos acá. En el último año, cambió la voz. Ahora sí, mira, conforme vas avanzando palabras, tú vas identificando. Cambió la voz. Si cambió la voz, o bien es un problema de cuello, un tumor en cuello, o en laringe. Ya te vas ubicando. Sigue. Incrementó el volumen de la glándula tiroides. Era tiroides. Este es capítulo endocrino. Si baja de peso, cáncer de tiroides seguramente. ¿Te das cuenta? Así tienes que ir ubicándote en la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Predominio derecho, ya mal focalizado, dice. No hay neuropatías y la prueba de función tiroidea normales. Dime, ¿esta prueba de función tiroidea normal te descarta que sea tiroides o te apoya que esto sea cáncer de tiroides? Te apoya que sea cáncer de tiroides. Sigamos. En el preoperatorio, es decir, antes de decidir si lo operas o no lo operas, ¿qué examen complementario solicitaría usted para justamente decidir si lo operas o no lo operas? Vamos, chicos, ¿cuál es? Exacto, biopsia por PAF, ¿ok?
por un ecodirigido, mejor aún todavía, ecodirigido, ¿correcto? Es lo que tú tienes que hacer, ¿ya? Por esta masa de tiroides, ¿correcto? Y con eso tú haces tu clasificación de Bethesda, ¿no? Que son 6 grados de Bethesda. Vamos a ver en otro momento, ¿ya? No se preocupen.